Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Ununoctianos de Microbiología Clínica. Hoy vamos a tratar las enfermedades infecciosas del sistema cardiovascular y linfático. Primero diremos que la sangre es un líquido estéril, pero que ocasionalmente se podría contaminar con agentes patógenos, que estos serían eliminados por el sistema inmune. La presencia continuada de cualquier microorganismo dentro de la sangre sería síntoma de infección. Aquí distinguimos la bacteriemia o la fungemia, que sería la presencia de bacterias o de hongos en la sangre, que puede ser transitoria, que no solía detectarse, intermitente, sintomática, y continua, que sería más fácilmente detectable. Tenemos la sepsis o septicemia o síndrome séptico, se puede llamar de las dos maneras, que sería un síndrome clínico consecutivo a la bacteriemia. Puede proceder de un foco infeccioso o no, y bueno, si las bacterias provocan lisis de los eritrocitos, la liberación de hemoglobina, compuesta por hierro, puede producir la aceleración del crecimiento microbiano. Se acompañaría de linfagitis, y que sería una inflamación de los vasos linfáticos de la que profundizaremos más adelante, y bueno, se apreciaría como líneas rojas bajo la piel. ¿Qué microorganismos causan las enfermedades de la sangre? Pues tenemos a bacterias gram negativas en un 70% de los casos, a bacterias gram positivas de entre un 15 a un 20% de los casos y a hongos en torno a un 5% de los casos. ¿Qué bacterias gram negativa sería la reina, digamos? Pues Escherichia coli. Y gram positivas pues serían bacterias SCM. Bien. Ya bueno, aparte habría más bacterias. Dentro de las gram negativas tenemos a Caneumonia, a las especies del género Enterobacter, y dentro de las gram positivas pues a Staphylococcus aureus o a las especies de Enterococcus. La sepsis por bacterias gram negativas suele ser más frecuente, y bueno, habría endotoxinas asociadas a la membrana externa de la pared celular, y esto se conocería como shock endotóxico. Y se precisaría gran cantidad de endotoxinas para causar ese shock, y tendríamos una elevada mortalidad. La sepsis por gram positivas ya es un poquito más compleja, estaría asociada a procedimientos invasivos en el ámbito hospitalario. Tenemos las bacterias que hemos mencionado antes, SCN, tenemos a Staphylococcus aureus y Enterococcus como principales causas. Y bueno, aquí dentro tendríamos Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis, que causarían importantes infecciones nosocomiales y presentarían resistencia a la vancomicina en el 90% de las cepas aisladas en sangre. La vancomicina es el antibiótico que se usa cuando, digamos, ya no hay más opciones. Staphylococcus pyogenes sería la principal causa de sepsis purpural, fiebre purpural o fiebre del parto, que progresaría desde el útero a la cavidad abdominal, causando una peritonitis y una sepsis. ¿Y qué factores predisponientes existen acerca de las infecciones de la sangre? Pues tendremos, por ejemplo, una sonda urinaria a través de la colonización microbiana del tracto urinario por enterobacterias, por P. aeruginosa o por enterococos, un catéter invasivo, que supondría un acceso directo de la microbiota de la piel al sistema circulatorio por a través de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermalis, enterobacterias y especies del género Cándida. Una intubación endotraqueal o una traqueotomía, que supondría una colonización microbiana del tracto respiratorio inferior por Staphylococcus aureus, enterobacterias y P. aeruginosa. Quemaduras graves, a través de, la piel perdería su función barrera a través de la herida, y tenemos Streptococcus gram positivos de tipo A, P. aeruginosa, enterobacterias y también a Cándida. Una granulocitopenia, que sería la pérdida de función fagotídica de los granulocitos. Tenemos a P. aeruginosa, a las especies de Klebsiella, las especies de Cándida y Staphylococcus aureus. Tenemos también otra condición, sería la hipohemoglobina, que sería la pérdida de opsonización, por neumococos, haemophilus y meningococos, y una esplenectomía, que sería una pérdida de macrófagos por neumococos, haemophilus y meningococos. Más causas, pues en recién nacidos, por ejemplo, a través de mecanismos defensivos inmaduros, colonización de organismos a la madre y como consecuencia al neonato. ¿Qué especies causarían esto? Pues Streptococcus de tipo B, Escherichia coli, más enterobacterias, Staphylococcus aureus, Listeria, monocitogénesis, y bueno, un SIDA, por un desajuste de la función de los linfocitos TH, por ejemplo, por Mycobacterium. Infusiones intravenosas contaminadas por una invasión directa por microorganismos,
aquí tenemos Klebsiella, Enterobacter Candida, una válvula cardíaca normal, que aumentaría las posibilidades de infección de microorganismos de bacteriemias transitorias, formación de una biopelícula, por S. virians, Enterococcus, Staphylococcus aureus, Haemophilus, bueno, una prótesis valvular, que un cuerpo extraño favorecería la colonización tras la cirugía. Estos serían, justo tras la cirugía, tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermalis, enterobacterias, Candida, enterococos y, también puede ser que la prótesis valvular cause infección a largo plazo, pues más de 2 meses, por ejemplo, y sería un foco de colonización de bacteriemias transitorias, por ejemplo, enterococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermales, Haemophilus. Vamos allá a pasar a enfermedades. Tenemos en primer lugar la tromboflebitis. Y bueno, aquí vamos a centrarnos en la tromboflebitis séptica, que es una infección bacteriana de las venas con trombosis. Se clasificaría en superficial, con un eritema local, edema, dolor, y en quemados, fiebre y shock. Estaría causado por BGN entéricos y Staphylococcus aureus. Tromboflebitis pélvica, tras un parto o un aborto, con signos de afección generalizada a través de BGN y anaerobios. Una tromboflebitis portal, tras la infección intraabdominal, con signos de afectación generalizada por BGN y anaerobios, otra vez también. Y una tromboflebitis séptica intracraneal, pues por ejemplo tras una infección facial, una infección bucal, óptica o de los senos, un edema orbital, lesiones en pares craneales, causarían alteraciones sensoriales, convulsiones y coma. Aquí testarían Staphylococcus aureus y la propia microbiota respiratoria. ¿Cuál es su origen? Bueno, pues a partir de catéteres intravenosos y otros dispositivos intraauriculares. Intravasculares. Que podría ser pues el uso de una droga intravenosa, como por ejemplo la heroína, a una infección local en la piel y en los tejidos. Se podría diseminar localmente o a tejidos y órganos distantes. ¿Cuáles son sus agentes etiológicos? Bueno, ya hemos mencionado algunos, pero sobre todo BGN entéricos, como por ejemplo Klebsiella y Enterobacter, Staphylococcus aureus, Candida y SCN. Otra enfermedad, la linfagitis, que sería la inflamación de los vasos linfáticos. ¿Cómo se caracterizaría? Con los ganglios linfáticos inflamados y sensibles. Y estos ganglios linfáticos serían en general los del codo, los de la axila o los de la ingle. Tenemos fiebre, unas líneas rojas que irían desde el área infectada hacia la axila o la ingle y un dolor pulsátil a lo largo del área afectada. La linfagitis puede ser aguda, que suele ser de origen bacteriano. Aquí tenemos como principal causa a Staphylococcus pyogenes, raras veces a Staphylococcus pyogenes, raras veces a Streptococcus aureus. O por ejemplo una Pasteurella multocida, que por ejemplo después de una mordedura de un animal. Tenemos también la linfagitis crónica, que suele ser de origen micótico y micobacteriano, por ejemplo a través de Sporotrix schenki, Mycobacterium marinum y Nocarus. Otra enfermedad, la linfadenitis, que tendría pues una linfadenopatía con un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos por cualquier enfermedad, puede ser infecciosa o no. Una linfadenitis, que es la infección de los ganglios linfáticos. Y no es una enfermedad en sí misma, sino que sería una manifestación de muchas infecciones. Podría ser cervical, inguinal, regional o general, y su origen puede ser infecciones por bacterias, hongos y parásitos. Y las más frecuentes serían por infecciones estreptocóccicas y por tuberculosis. Pasamos a infecciones cardíacas, que se clasificarían según la región afectada. Tenemos en primer lugar la pericarditis, que como su propio nombre indica, sí es una inflamación del pericardio. Se clasificaría en una pericarditis purulenta, debido a la diseminación del neumococo, por una neumonía. A una infección por Staphylococcus o bacterias de la microbiota normal tras la intervención. Tenemos una pericarditis tuberculosa derivada de la diseminación evidentemente del agente etiológico de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, desde el pulmón hasta los órganos linfáticos. Y por último una pericarditis vírica debido a Coxsackie de grupo B, a un virus de la parotiditis, a la gripe o a la varicela. Y se suele resolver de 2 a 6 semanas sin tratamiento. Miocarditis, inflamación de origen infeccioso del miocardio o músculo cardíaco, evidentemente. Principalmente de origen vírico, aunque más raro de bacterias y de parásitos.
Miocarditis víricas, pues otra vez Coxiella del grupo B, enterovirus, virus de la gripe, y en este caso, en vez de la varicela, pues tenemos el virus de la rubéola. Parasitarias, pues por ejemplo a través de un Chagas, que estaría causado por Trypanosoma cruzi. Y bacterianas, pues a través de una difteria por Corynebacterium diphtherium, o una Borrelia gossis, o enfermedad de Lyme, por Borrelia burgdorferi. ¿Cómo se manifiesta? Pues con malestar torácico, con una disnea y con un edema. Bueno, la cardiomegalia produciría insuficiencia funcional de las válvulas mitral y tricúspide, y bueno, y arritmias también. Endocarditis infecciosa, pues inflamación del revestimiento interno de las válvulas y de las cavidades cardíacas, que bueno, tienen el nombre de endocardio, evidentemente. Estaría producida principalmente por bacterias que digamos que crecen formando unas estructuras que se conocen como vegetaciones. ¿Cuál es su etiología? Bueno, pues estaría causada por Streptococcus orales y Enterococos. Aquí tenemos Staphylococcus aureus, bueno, son Staphylococcus coaguls negativo, Bacillus gram negativos, BGN, hongos, principalmente cándida, y bueno, a una serie de microorganismos que denominaremos grupo HACEK, que tenemos a Haemophilus aprophilus, Actinobacillus antinomimecomintans, Corynebacterium nominis, Eikinella corrodens y Kingella kingae. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Pues una infección valvular, que son vegetaciones proliferativas, y una destrucción de la válvula o una insuficiencia de la misma. No seamos tan extremos, vamos. No en todos los casos somos tan extremos. Tenemos una bacteriemia con fiebre y manifestaciones generales. Y bueno, una embolización, sobre todo en el caso de las gram negativas y de los hongos. Habría hemorragias puntiformes y iguales en los dedos y de las manos y de los pies. Habría un depósito de complejos inmunes que ocasionaría una glomerulonefritis. Bueno, vamos a clasificar la endocarditis infecciosa según la gravedad: aguda de 3 a 6 días, subaguda de 3 a 6 semanas y crónica con una duración mayor que 3 meses. Pues según el tipo valvular, puede ser por las válvulas naturales del paciente o a través de válvulas protésicas de cerdo o mecánicas o del tipo que sea. Bueno, y la causa de la bacteriemia, que puede ser un procedimiento dental, un procedimiento médico-quirúrgico, un uso de una droga inyectable, uso de dispositivos intravasculares, un catéter, diversos focos de infección, como puede ser un absceso, por ejemplo. Otra clasificación, pues tenemos la endocarditis bacteriana aguda por Staphylococcus aureus en el 80% de los casos, bacterias no negativas, IPA aeruginosa, con fiebre elevada, sepsis y destrucción rápida de las válvulas. Tenemos una endocarditis bacteriana subaguda, con Streptococcus viridiosus, Enterococos, Staphylococcus o bacterias gram negativas raras. Durante semanas producirá fiebre, émbolos, alteraciones inmunitarias y soplos cardíacos. Tenemos una endocarditis crónica rara por hongos o SCN, y bueno, que durante meses puede producir fiebre, un esplenomegalia y soplos. La endocarditis protésica, pues en la fase temprana después de una cirugía de válvula, estaría causada por Staphylococcus o Bacillus gram negativos. Más tardíamente estaría causada por Streptococcus orales, Enterococos o SCN. Y tenemos por último la endocarditis en la DVP, que estaría causada por Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos, Pseudomonas y cándida. Última infección bacteriana. Tenemos la fiebre reumática, que sería una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección por enterococos del grupo A. Puede causar una enfermedad grave en el corazón, en las articulaciones, en la piel o en el cerebro. Los antígenos de la pared celular del estreptococo estimularían la producción de anticuerpos que reaccionarían contra el propio organismo. ¿Cómo se manifiesta? Pues con carditis, poliartritis, atralgia y fiebre. Y ahora sí nos pasamos a virus. ¡Yujú! Aquí no solo tenemos al virus del VIH, o bueno, sí, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que después explicaremos cuál es la diferencia entre esos dos términos. Vamos a empezar por algunos así un poquito más desconocidos, por ejemplo el citomegalovirus, que es un herpes virus, virus de ADN bicatenario. Y bueno, es un virus que permanecería latente en células del sistema inmune, tales como leucocitos, neutrófilos y linfocitos T. Los portadores los suelen eliminar a través de la saliva, del semen o de la leche materna. En el feto y en neonatos produce el síndrome del citomegalovirus congénito, con microcefalia, convulsiones, retraso mental, ictericia y hepatoesplenomegalia.
Bien, en el adulto inmunocompetente, pues la infección suele ser asintomática. Y bueno, infección febril ganglionar sin mucha importancia. Pero en un paciente inmunocomprometido, como por ejemplo alguien que tenga VIH o VIH-Sida, produciría una afección orgánica grave en los ojos, en el cerebro y en el intestino. Otro virus, el Epstein-Barr, y aquí distinguimos dos enfermedades. Primero, la fiebre ganglionar, más popularmente conocida como mononucleosis o enfermedad del beso, que en países subdesarrollados sería una infección en la niñez temprana, y el 90% de los niños mayores de 4 años tendrían anticuerpos, o sea que es una enfermedad súper frecuente. El 20% de los adultos portarían el virus en las secreciones orales y bueno, la máxima prevalencia cuando se da entre los 15 y 25 años. Enfermedad del beso se transmite por besos, pues una edad en la que la gente está sexualmente más activa, múltiples parejas y bueno, diversas circunstancias, ya que la transmisión se produce pues a través de la saliva, al besar, o bueno, también se puede producir a través de compartir, por ejemplo, un vaso. ¿Qué síntomas tendría? Pues una fiebre, una faringitis, letargia y linfadenopatía, a menudo con esplenohepatomegalia y un exantema. Y ya por último, como manifestación del Epstein-Barr, el linfoma de Burkitt, que es un cáncer infantil, concretamente el más frecuente en África. Suele afectar a la mandíbula, como hemos dicho, por el virus del Epstein-Barr, pero exactamente aún no se conoce el mecanismo por el que se provoca el tumor. Y esta es bastante común en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Y ahora sí, pasamos al VIH y SIDA. Primero vamos a hacer la distinción. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es la enfermedad que causa un virus. ¿Cómo se llama ese virus? El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un lentivirus de la familia de los retrovirus, es decir, virus que tiene una enzima que se denomina retrotranscriptasa inversa, que permite el paso de ARN a ADN, en este caso tenemos ARN monocatenario, y bueno, tenemos 3 subfamilias. Oncovirinae, el nombre que nos suena, a oncógenos, cáncer, etc. Pues evidentemente es un virus linfotrópico del linfocito T humano, tipo 1, HTLV1, que produciría 2 enfermedades diferentes. ¡Sorpresa! Una leucemia, un cáncer de sangre, o un linfoma, un cáncer en los linfocitos. En este caso los linfocitos T del adulto, y se abrevia como LTA. Y tenemos también una parapsia hepática tropical, que se conoce como PET. Lentiviriae, aquí tenemos virus que causan infecciones lentas, entre los que incluimos aquí a nuestro amigo el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH1, que causaría el SIDA. Y por último a Spumovirinae, que bueno, no se sabe que produzcan enfermedad, al menos en humanos hasta el momento. ¿Cómo se produce la transmisión? Pues a través de fluidos o de los tejidos corporales. Tejido, no a través de la piel. Ojo, la sangre es un tejido, así que pues lo tenemos que incluir aquí y llamarla tejido, que es correctamente. Por tocar a una persona con SIDA no te vas a contagiar, evidentemente. Tenemos una intraleucemia, una vía intrauterina durante el parto o el puerperio, donde la madre infectaría al feto, en lo que se conocería como transmisión vertical. Intravenosas mediante transfusión, ahora mismo poco probable, porque cualquier sangre donada se le van a hacer pruebas de SIDA y de hepatitis. A través del uso de drogas inyectables en toxicómanos que compartan agujas, o a través de una punción con agujas, que esto podría ser, por ejemplo, a través de un tatuaje hecho, digamos, de forma poco higiénica, donde la aguja no sea nueva y esté mal esterilizada, en fin. Y bueno, evidentemente, la vía más común, digamos, es a través de, la que típicamente relacionamos, es a través de relaciones sexuales. Evidentemente sin métodos barrera, como el condón. La infección, ¿cómo evoluciona? En 5 etapas desde la exposición al virus. Primero, la infección primaria y la seroconversión, que cursaría con fiebre, con mialgias, con altargias, con dolor de cabeza. Se resuelve sin tratamiento, o sea, ya vemos, estos síntomas pues pueden ser mismo de un resfriado. Ya ves tú, o sea, tienes estos síntomas y dices, pues bueno, como mucho me tomo un paracetamol o un ibuprofeno y al día siguiente nuevo. Seroconversión, que puede ocurrir hasta 3 meses después del contagio. Una fase sintomática que suele durar años, donde el virus no está latente y se multiplicaría de manera activa en las células. Se encontraría en escasa o la cantidad de sangre en el caso de hacer una analítica.
Tenemos la linfadenopatía generalizada persistente, que es indolora, simétrica y asintomática. Y bueno, aquí habrían diversas manifestaciones relacionadas con el SIDA, como por ejemplo una candidiasis oral o vaginal, un carcinoma cervicouterino, una diarrea crónica inespecífica. Y ya por último el SIDA, que digamos un número menor de 200 linfocitos CD4 en una muestra de sangre sería el diagnóstico. Aquí hay infecciones oportunistas, que pueden ser tanto bacterianas como micóticas como víricas. En el complejo en la parte de las bacterianas tenemos el complejo Mycobacterium avium, una tuberculosis con rápida y multiresistencia y una neumonía que causaría recidivas, una neumonía recidivante. Infecciones micóticas, pues una candidiasis, una criptococosis y una neumonía por pneumocystis caris. Infecciones víricas por citomegalovirus, una retinitis, una esofagitis, colitis y una infección cerebral. Una VEB, un linfoma cerebral. VZV, el virus del herpes zóster, y VHS, a través del esófago, pulmón e hígado, y HVH8, que sería el sarcoma de Kaposi, que sería un tumor vascular en la piel, en el intestino y en los pulmones. Otras manifestaciones, pues la demencia y encefalopatía, por VIH. Y por último, ya para terminar, el síndrome de emaciación, que sería la pérdida de un porcentaje superior al 10% del peso corporal, y tendríamos fiebre, diarrea y no tendríamos, digamos, una causa específica. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, like y sub si es así, si estáis en YouTube, y si es en Spotify, pues seguidme. Y nada, pues nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!